con lo que es el fragmento mínimo resuelto, que nosotros decimos que es la manera en la que producen los transartistas, que sería muy vinculado o está bastante cercano a la noción de meme, ¿no? Y que estas cápsulas meméticas o este meme de obrar transartista contiene en sí mismo las tres dimensiones que siempre estamos trabajando. Y son estas tres grandes preguntas: ¿cómo producen los transartistas? ¿Cómo circulan? ¿Y cómo inciden o trascienden en los sistemas del arte y en los distintos sistemas en los cuales intervienen los transartistas? Y que nosotros siempre le decimos esta dimensión: snapshot, spam y hacker. Bueno, y que el fragmento mínimo resuelto, por lo general, contiene estas tres condiciones. Bueno, porque el arte yo creo que tiene una función, además de incomodar, también el de representar idiosincrasias, y creo que a través de mis canciones siempre he sentido que que tengo el deber también de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizá no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo. Y Music Session 53 o 53, para decirlo todo completo en inglés, pues ha sido este éxito increíble. De hecho, se ha convertido en más de un hit musical, ¿no? Ha tenido un momento cultural y ha generado pues un debate entre las propias mujeres, ¿no? Que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad también, a expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión. Y, te la voy a robar, está buena la frase. Bueno, no es mía, es de una autora sobreviviente del Holocausto, maravillosa. Parece que es interesante, ¿no? Empezar por aquí, porque creo que si hacemos una extrapolación respecto a lo que veníamos dentro, mejor dicho, de lo que veníamos conversando, ¿no? Y ponemos esto en torno a los transartistas, creo que queda muy claro también cómo es una idiosincrasia transartista, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa por lo general? Por eso nos pareció muy interesante esta entrevista de Shakira, porque complementa un poco lo que veníamos mencionando la última vez, de cómo esto funciona como una transversalidad y cómo va accionando y siendo matriz posible, ¿no? Porque tiene todas las condiciones para generarse una matriz en esta época de la pantalla negra, ¿no? Que las condiciones son cosas instantáneas, que se viralicen rápido, que provoquen discusión, que eso genera más viralización y que de alguna manera hackee los sistemas, sea cual fuera, ¿no? Y en este caso, el de Shakira logró incidir en varios sistemas, hackeó varias cuestiones. Creo que está muy bueno, ¿no? Poder hacer este ejercicio, porque también nos lleva a un punto, ¿no? De cierto tipo de también hackeo sobre la disciplina, ¿no? O sea, creo que hay todavía una noción muy establecida sobre qué es el arte y qué es lo serio del arte y qué es lo que en el arte es mejor o peor, y que aunque nosotros estemos todo el tiempo deconstruyéndonos, nos envuelve, ¿no? Nos envuelven esas nociones y tarde o temprano caemos en nuestros viejos fantasmas y en nuestras viejas estructuras y en nuestros viejos modos de haber sido construidos, específicamente y sobre todo a partir de lo académico más tradicional, y desprestigiamos como arte este tipo de cosas como las que le ha pasado o lo que ha sucedido con Shakira y con esta canción, ¿no?
Primero que nada porque es algo extremadamente popular, porque es algo que evidentemente no tiene una pretensión teórica y mucho menos está buscando descubrir la pólvora. A su vez también, ¿no? Hay una falta de intención estética que lleve por un lugar específicamente del arte, entorno tradicional, ¿no? A la estética tradicional del arte o a las estéticas tradicionales del arte, incluso las más recientes, las del arte contemporáneo, y porque entendemos que en este caso, para el arte que viene de arte visual y del arte plástico, etcétera, ¿no? De nuestro arte, entendemos que esto está por fuera, ¿no? Entendemos que esto es algo que está ocurriendo en el ámbito de la música, ¿no? Y en un ámbito de la música mainstream, de una música bastante comprendida como espacio basura de la música, ¿no? Un espacio de trascendencias inmediatas, descartables, perecederas y efímeras, ¿no? Que no tiene asiento, que no es nutritivo, que es como la comida basura, que es fast food, ¿no? Es fast music. En este sentido, también es interesante poder ver cómo en el espejo de esta situación, cuando ponemos la posibilidad de que esto sea arte y ponemos la posibilidad de generar con ello cierto tipo de abstracción para poder hablar de arte transversal, encontramos ciertas características también para esto que estás diciendo, ¿no? Y que le sumaría esto de que cierta cuestión en el arte transversal, ¿no? Y que hace a la actividad del transartista en torno a las trascendencias, por ejemplo, es que la trascendencia en ese sentido es una trascendencia también efímera, ¿no? Es una trascendencia del momento, es una trascendencia que no busca la eternidad, ¿no? Que no busca lo sacro, que no busca sacralizar algo, ¿no? Que no busca generar con lo que estamos haciendo una Mona Lisa, ¿no? Que no busca generar no sé, una sinfonía de Beethoven, ¿no? Sino que estamos buscando generar un discurso que tiene su tiempo y forma, incidencia y con ello, ¿no? Una toma de conciencia y expansión en la acción común, en la acción social, de manera corta, pequeña, ahí, snap, ¿no? Es algo que tiene una incidencia inmediata. Es algo que tiene una trascendencia inmediata. Y es algo que a partir de eso tiene una apertura de expansión en la acción colectiva que sí se proyecta en el tiempo, ¿no? No se proyecta lo que nosotros hacemos, no es sobre lo que hacemos donde se va a dar la proyección. Lo que hacemos es de corta duración, ¿no? Es algo que no pretende durar para siempre, no pretende ser la Mona Lisa, no pretende ser los frescos de Miguel Ángel, no pretende ser el Migitorio de Duchamp, no pretende ser el cuadrado negro sobre blanco de Malevich, no pretende ser los girasoles de Van Gogh, no pretende ser ni siquiera estas obras más recientes, ¿no? Como podría ser, no sé, el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Que siempre pienso, tal vez una de las últimas obras pretenciosas, ¿no? De mantenerse en la eternidad como un gesto de época, ¿no? Nuestros gestos son pequeños, son cotidianos y lo que pretenden es, en el momento en el que suceden, influir a las personas, ser representativo de las voces calladas de personas que tienen nuestros o que viven situaciones similares a las nuestras y que por diversas razones no encuentran la manera, la forma o no tienen los canales para hacer oír su voz, ¿no? Y que la voz del transartista es representativa de esas voces y que es representativo en el momento en que está ocurriendo y que en ese mismo momento se está acabando, ¿no? Porque es prosumisión. Sí, estaba pensando de que por eso también esta elección de este mes Cismatrix, ¿no? Porque viene justamente hablando de eso, de cómo entender la matriz
que genera y provoca todo lo demás, y que es como la base para cualquier formulación o programación, ¿no? Porque es lo que nos va a estar influyendo, es con lo que vamos a estar dialogando, es con lo que vamos a estar generando rupturas o no, continuidades, de acuerdo a las elecciones y las decisiones que tomemos como transartistas. Entonces, que bueno, que empezar por entender nuestras matrices es la base esencial para poder también hackear estos sistemas y para poder incidir y generar trascendencia programada. Porque estamos hablando de un arte que es básica y fundamentalmente posthumano. No es antropocéntrico, no es del antropoceno, no estamos en el centro, no somos nosotros lo importante, o por lo menos no somos lo más importante por sobre todo el resto de lo que existe en el mundo, ¿no? Estamos a la misma igualdad de todo lo que existe en el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un árbol que da frutos y no tiene ninguna importancia, además que en el momento en que da los frutos y que eso nos sirve para alimentarnos, para nutrirnos, y de ahí en más el nutrido, la nutrida, hace vida, pero el árbol no tuvo mucha más importancia, digamos, ¿no? Eso es ser transartista, es ser ese árbol que nutre, que no tiene mucha importancia, pero que sigue esa nutrición generando vida, ¿no? Sigue generando esta humanidad, sigue regenerando cierto tipo de cosas, ¿no? En este caso, ¿qué regenera? Porque necesitamos hacer el ejercicio de la imaginación, de trasladarnos y decirnos, bueno, si yo hoy soy transhumana, si yo hoy soy cyborg, ¿qué herramientas tengo para influir en la crisis? But I don't have the choice, we don't have the choice. Anthropocene is in play. It's a good enough word, does a lot of work. Good enough work, tough for me, whatever. So I would have done it differently. Too bad. Who cares? Truly, who cares? We work with what we've got. And there really are places to work where that terminology and that apparatus and those modelings are really important. Even though it's made to be too big and too important, it's always a story. These stories, Anthropocene, Capitalocene, Nyannyasene, they always threaten to become too big. And as soon as they become too big, they act like they take over everything. Okay? And if you're going to change the story, you can't do that. So even, I propose the Thulucene. Well, of course, that's in a way a joke, because that threatens to be too big too. So Isabel here is giving me this provocation. She and Philip Piñar and others, she is really worried about the way that capitalism and the critique of capitalism and the critique of capital makes us stupid, and makes us stupid in a particular way. It makes us believe there is nothing else possible in the world. The kind of stupidity that comes from constantly repeating the ever newer, ever smarter, up to the minute, latest version of the critique of capital. The smartest possible, really good. The Marxism that I really am not going to let go of, and I refuse to let Bruno say that we don't need it. I think we do need our Marxism and a lot of other things too. But how to make it be part of what is added to the cat's cradle in a smart way? Because the stupid thing is to be so mesmerized by the smartness of the latest analysis of capital, that we lose all sense that what is really important in the world, and the only reason to do this analytical work, is to learn how to tell another story and to learn how to add to the work of those who are already storying otherwise. The only possible thing to do in the world as we are inhabiting is to revolt. It's like Emily Carr. It's like it's an insurrection, okay? And it's an insurrection that refuses the paralysis of critique,
that the world is finished because we know how it works. And you're stupid because you don't know how it works, and you're just an activist, or you're just a witch, or you're just a something. You just believe in all these stupid things. You're a Christian, you're really stupid. You're a Muslim, you're really stupid. You're a pagan, you're really stupid. We know how the world really works. That kind of arrogance, which is the arrogance of the scholars, the arrogance of the intellectuals. Our poison is that with which we poison the very thing we think we're doing. We think we're contributing to building a different story, and we're feeding it poison by our own relentless being smarter than everybody else with the latest version of our theory. We do have to practice war. We do have to be for some worlds and not others. We are against some ways of doing the world. We are truly against building the Keystone Pipeline and sucking the earth dry of fossil fuels and many other things. It is really important to be in revolt. So for some ways of life and not others is a kind of war of the worlds, but it's a war of the worlds as a part of the proposition of peace, of the risky proposition. So I think that this is that there is a shift. There is, of course, a shift in the world in that we have a little time. We, whatever this we is, we are living in a period of time, short, long, I don't know. It's not instantaneous, but it's maybe not long. There is a little time to make a difference. Maybe not very much. After which the consequences of what we have provoked, not just we in the human sense, but significantly, I don't know, it's not the anthropos. I really do think it's not only capitalism, of course. Of course it's not only capitalism, but wow, if we could have only one name, the last 500 years of sucking the earth dry in the form of resourcing it for extraction as wealth in the form of capital. It's a pretty good analysis, of what these last 500 years have done to this earth. And we have a little time we inherit the consequences, and we have a while to see if peace is possible. Bueno, creo que es súper elocuente, ¿no? Extremadamente clara, muy definido, y también como una expansión, ¿no? Una apertura que no se codifica en el típico discurso activista, ¿no? Sino que lo expande y lo implanta, ¿no? Creo que este, por ejemplo, es un interesante ejemplo de implante, ¿no? Creo que es súper elocuente, ¿no? Extremadamente clara, muy definido, y también como una expansión, ¿no? Una apertura que no se codifica en el típico discurso activista, ¿no? Sino que lo expande y lo implanta, ¿no? Creo que este, por ejemplo, es un interesante ejemplo de implante, ¿no? Donna Haraway, evidentemente, a su discurso, que claramente es teórico, y en muchos casos también podemos entender que va hacia la práctica, ¿no? Pero una especie más de praxis, evidentemente que ha sido algo que ha implantado, ¿no? O sea, de este tipo de pensamientos, ¿no? De una Donna Haraway que por supuesto no es esta de este video, una Donna Haraway de otros años, ¿no? De los años 80, pero que de alguna manera está ahí mismamente en lo que está diciendo, ha logrado implantarnos, ¿no? un discurso que abrió una nueva beta de la historia, ¿no? Una nueva beta de un nuevo camino, abrió una transversalidad en el tránsito de la historia de la humanidad, ¿no? Abrió un camino que se difiere de lo lógico, e incluso de lo ilógico, ¿no? Entre lo lógico y lo ilógico. Abrió un camino transversal entre, por ejemplo, lo real y lo ficticio, ¿no? La idea del transartista un poco tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con, bueno,
transversalizar estos polos, ¿no? Estas dinámicas que siguen siendo muy de opuestos, que en el arte nos vienen estableciendo como enfrentados, como negados, ¿no? Si somos una cosa, eso niega inmediatamente ser la otra. Si aceptamos ser una cosa y nos abrimos a la otra, eso implica inmediatamente cierto tipo de anomalía que la hemos rotulado de muchísimas maneras, ¿no? O sea, tenemos muchísimos rótulos para todas aquellas personas que hemos abierto el estereotipo a que se nutra de lo que nos estaba negado por ser nuestro opuesto, ¿no? Como transartistas, ¿qué estamos haciendo en relación a todo esto? Que es en algún punto una historia de cierto tipo de transnarratividad que nos viene a hacer hoy en base, ¿no?, a nosotros como transartistas en torno a una posibilidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra posibilidad realmente de incidencia en torno a una realidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué conciencia tenemos de esa realidad? ¿Cuánto de esa realidad conocemos, sabemos, percibimos, intuimos? ¿Y qué de todo eso vamos sacando para poder establecernos movimientos, acciones, discursos, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ir poniéndonos en marcha, ¿no? Porque veíamos también que la gran mayoría de los transartistas tenemos un pensamiento divergente que tiene que ver, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, lo venimos viendo en los hosts de NET y en todo el trabajo que estamos haciendo desde el año pasado en Fundación La Bomba de Miel, tiene que ver directamente con esta transversalidad que plantea el movimiento cyberpunk, ¿no? Pero que no tenemos por lo general noción de esto, ¿no? O sea, estamos con un pensamiento, una percepción, un sentir que tiene que ver con todo este tipo de maneras de plantear, ¿no? Como ella dice, ¿no? De contar de nuevo las cosas, de volver a narrar las cosas, ¿no? La vida, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la historia de esta vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es este presente? Etcétera, ¿no? Hay una nueva forma de plantear todo eso y nosotros lo percibimos que somos parte de esa nueva forma, pero vivimos, actuamos, obramos, operamos, formulamos, programamos como una parte del binario o la otra parte del binario, ¿no? O sea, percibimos y nos sentimos identificados transversalmente con este tipo de cosas, pero a la hora de ir a los hechos, ¿no? En el facto, digamos, a la hora de hacer, terminamos haciendo de maneras que no nos son propias a esta forma de pensar o a esta percepción, ¿no?, del mundo. No estamos buscando un discurso académico, estamos buscando algo que genere una percepción transversal, disruptiva, que a partir de ello active a las personas a hacer cosas, ¿no?, que mejoren su calidad de vida, sus entornos inmediatos y a partir de todo ello que mejoren el mundo, digamos, ¿no?, que mejoren la experiencia de la vida en esto que llamamos mundo, ¿no?, la Tierra con su órbita, ¿no?, con toda su historia, ¿no?, que viene dada por capas y capas y capas de cosas que nos están sucediendo, ¿no?, en distintos tiempos por fuera de la realidad, pero que están siendo parte, ¿no? Abstraer es indispensable y en esa abstracción, ¿no?, lo indispensable es generar la abstracción y poder generar una interpretación de eso, que es esto del relato, ¿no?, de la narrativa. ¿De qué vamos a hacer con una abstracción? De cuando nosotros somos capaces de reelaborar algo negativo como positivo, si se quiere, incluso podemos hablar ahí de resiliencia, ¿no? O sea, de transformación de una experiencia negativa en un recurso positivo, ¿no? En algo que nos sirva para avanzar
de una buena forma, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esto? Si lo abstraemos solamente, esa abstracción, por lo general, está dada dentro de los sistemas y los mercados que nos rigen con algún formato, ¿no? O sea, toda abstracción de cualquier cosa tiene ya un formato. ¿Y qué formato tiene? Un formato de consumo, ¿no? Es un formato que se ha transformado. Decían, ¿no? Dice en algún ámbito, ¿no? De entrevistas, que ahora ya no sé en cuál, pero dice Sterling, ¿no? En relación al Sysmatrix, dice algo como, en algún momento se sustituyó la economía de producción por una economía de consumo. Y hoy estamos en una transversalidad posible de eso, que es la prosumición, ¿no? Entonces, cuando nosotros abstraemos, seguramente que vamos a llegar a algún tipo de producto que nos genera una necesidad de consumo. Todo lo que analicemos y logremos abstraer nos va a generar una necesidad de consumo. ¿Por qué? Porque hay algo que para esa abstracción el mercado ya nos tiene dispuesto y algorítmicamente nos va a ofrecer para que nos quedemos tranquilos. Un poco lo que veíamos con Zizek y sus gafas, ¿no? Nosotros logramos una abstracción de la problemática y del impacto, ¿no? De cierto tipo de problemáticas medioambientales, tomamos una posición y generamos esa abstracción, y para esa abstracción el mercado nos ofrece un chocolate orgánico, ¿no? Que compramos para satisfacer nuestra necesidad de ayudar y de aportar al medio ambiente. Pero no lo estamos haciendo, sino que estamos pagando un sobreprecio, generando una sobreestructura, digamos, ¿no? De todo tipo de mecanismos de contaminación, etcétera, 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 digamos. Entonces, y muchas veces, además, peor de lo que estábamos, es peor a veces comprar un chocolate orgánico que comprar un chocolate común, ¿no? Eso también lo sabemos. Sabemos que muchas veces, ¿no? Genera mucho más de lo que estamos tratando de no generar. Entonces, en ese sentido, no solamente tenemos que abstraer, sino que una vez que abstraemos, tenemos que lograr interpretar y narrar de una nueva forma que nos permita en esa narración transversalizar lo que estamos percibiendo, ¿no? Y que esa transversalización la podamos catalizar en algo concreto, que es el fragmento mínimo resuelto, ¿no? ¿Qué es esto? Poder, con lo que estamos percibiendo, con lo que estamos abstrayendo, de eso que estamos abstrayendo, con lo que estamos interpretando, generar alguna cosa concreta, que tiene que ser rápida, que no puede demorarse en procesos o en complejidades, porque en cuanto se demora, se infiltra de nuevo los mercados y todo lo que estamos tratando de transversalizarnos a ello, ¿no? Tiene que ser rápido porque tiene que ser algo que no permita que en ese tiempo de procedimiento se intoxique, ¿no? Tiene que ser algo rápido para que, en términos nosotros que decimos es el snapshot, ¿no? Un snapshot que nos permita, a partir de eso, generar un movimiento de spam, generar un movimiento de darlo a conocer, generar un movimiento de infiltrarlo por distintos canales a quienes nos rodean y es lo que queremos afectar para bien, y que a partir de eso le generemos un hackeo, le generemos un momento en el que se despabilan. Todo el movimiento cyberpunk nos dice el futuro está aquí. Así que en este juego de una protociencia, no es proto, sería como una ciencia ficción, pero ya entendida, el cyberpunk, entendida como que estamos hoy viviéndolo. La humanidad está quedando obsoleta, ya tal cual la entendemos. Bueno, pensándonos en este espíritu de tiempo, ¿cuál es nuestra función como artistas? Y tratando de entender esto de la función como artistas,
No me acuerdo de dónde lo leímos, de tantas cosas que leímos, pero decían, el que no entre en el espíritu de estos tiempos, poco va a poder potenciar lo humano, ¿no? Porque el miedo es perder la humanidad, ¿no? Y volvernos robots, o que las máquinas nos desconozcan, o todos estos futurismos que se dicen, ¿no? Y mucho de las tendencias es decir, bueno, quiero ser más humano en estos tiempos. Y aparecen todas estas nociones de volver a la naturaleza, incluso desconectarse de los celulares, y entre otras tantas cosas, pero que sabemos que eso tampoco es tan real y posible, porque los humanos hemos ido perdiendo muchísima sensorialidad, por ejemplo, o muchísimos mecanismos de adaptación como la naturaleza siguió teniendo, porque nuestro mecanismo de adaptación ha sido tecnológico, no por no por prótesis, digo, sino porque por ideas, por la mente, por la manera de concebir el mundo, por manera de entender cómo funciona el mundo, nos ha ido llevando a un lugar donde nuestras evoluciones son muy aceleradas y no pasan a ser biológicas o genéticas que nos permiten tener una evolución adaptativa como la naturaleza. Y en esto, entre todas estas cuestiones, aparece esta figura del cyborg que propone el cyberpunk, y sobre todo Donna Haraway como la madre de todo el cyberpunk, de todos estos movimientos, donde busca transversalizar la noción de los problemas que el cyberpunk sostiene que existen hoy. Que algunos lo llaman más desde el capitalismo, pero más allá del capitalismo lo que nos dicen es que somos una sociedad de consumo, y frente a esta sociedad del consumo tenemos valores que se rigen generalmente por masculinidad o patriarcado, como le dicen, pero sobre todo por la cuestión de masculinidades. Y donde la feminidad no la relacionan con la naturaleza, con la Pachamama, la tierra, la luna, lo grotesco, lo que ha quedado como salvaje y que el mundo no lo quiere incorporar. Y aparece entonces esta posibilidad del cyborg como una metáfora, una blasfemia, para poder incluir naturaleza femenina, por decirlo de una manera, en las maneras en que nos entendemos como comunidades, como trabajo, como maneras de habitar este mundo, más parecidas o todavía con algunas cuestiones más vinculadas a la naturaleza. Y entre todas estas cuestiones, bueno, a las mujeres o a las feminidades se les ha incorporado siempre estos trabajos, no sé, esta función social, como de las brujas, los chamanes, las activadoras, las holísticas. Y frente a estas cuestiones, aparecen para nosotros guías muy posibles para los transartistas de qué hacer en estos tiempos transhumanos, frente a todas estas problemáticas que se generan a partir del transhumanismo o que se podrían potenciar desde el transhumanismo. En ello, lo que nos damos cuenta es que si nosotros estamos transversalizando esos binarios, no podemos actuar ni nutrirnos de lo que en esos binarios hay, porque si nosotros actuamos y nos nutrimos de lo que hay en esos binarios, por lo general terminamos haciendo en acción, digamos, lo que hacemos como actividad de transartista, termina siendo alguna forma que entre en esos binarios, ¿no? Entonces, para hacer algo que no sea representativo realmente de nuestra manera de ser transartistas, tenemos que nutrirnos de otras cosas. Bueno, ¿de qué nos nutrimos? ¿De qué nos nutrimos, no? Como transartistas, ¿de qué nos podemos nutrir? Esto no significa no nutrirnos, por ejemplo, de Donna Haraway, ¿no? Que es una mujer bastante académica, aunque ella diga que no, igual que Edith Steyer, ¿no? Que dice no se determinan académicas, pero que están dentro de la academia, incluso de la academia tradicional de las universidades, dan clases, ¿no? Pero no se determinan como tales. Se determinan más cercanas a esto: brujas, chamanas, activadoras, holísticas, etc. Cuando el cyborg es una metáfora, que es una transversalidad
que surge a partir de entender un mundo que estaba binarizado. Y también para entender que era una posibilidad metafórica para nosotros entendernos que ya estamos influenciados por la tecnología, y nuestra mente está influenciada por la tecnología. E incluso aparecen ciencias nuevas vinculadas a eso, como la neurociencia, y tantas otras ciencias que tienen que ver con esta idea de pensar que estamos implantados, o de pensar que podemos ser implantes para otros. Y en esto de poder ser implantados o ser implantes para otros, aparecen estas nuevas formas de convivir, que por ahí las asociamos a que las formas de convivir, generalmente pensamos en muy pocas, o nos imaginamos muy pocas maneras, ¿no? La palabra, por ejemplo. Y en estas formas de convivir nos olvidamos de un montón de otras maneras que nosotros tenemos por nuestra propia naturaleza, que tienen que ver con el olfato, que tienen que ver con el oído, y otras tantos sensores que nos vamos desconectando, o van perdiendo necesidad evolutiva. Por ejemplo, la vista. Con el tiempo vamos a ir perdiendo, se dice que por toda la parte de la virtualidad iremos perdiendo la vista. O, por ejemplo, que los niños de ahora que les dicen touch, son los niños que vienen a traer de vuelta toda la sensorial a partir del tacto. Bueno, y empezamos como a aparecer, y aparecen de todos estos personajes, estos no son personajes, son actores sociales, agentes sociales, que por lo general vienen a acompañarnos en un verbo que a mí me gusta, que es como activar, que es despertar. Se le dice esto, salirnos de los zombies, salirnos automáticos, despertarnos a una nueva conciencia, o elevarnos a una nueva conciencia. Depende de dónde estemos hablando, son el verbo que van a estar utilizando, ¿no? Vincularnos, o ¿cómo se llama esto? Constelar, para entendernos como parte del universo, y otros tipos de acciones que aparecen, que si no nos imaginamos o no hacemos estas metáforas en este tipo de agentes sociales, perdemos muchísimas maneras de poder nutrirnos y de nutrir la sociedad, y sobre todo como artistas, de poder incidir en la sociedad de una manera creativa, ¿no? Ni New Age ni psicoterapias, ¿no? Una transversalidad que busca autopercibirnos, que ya no es identificarnos, ¿no? Ya no importa la identidad, lo que importa es la percepción, la autopercepción. ¿Importa mi identidad de género? ¿Importa mi identidad de nacionalidad? ¿Importa mi identidad de edad? ¿Importa mi identidad, etcétera, ¿no? Que está regulada por un montón de instituciones y está además reglada por un montón de leyes y tanto más, ¿no? ¿Importa? No, para la experiencia humana hoy por hoy no importa, porque en la constante ida y vuelta a la pantalla, dentro de la pantalla, fuera de la pantalla, lo que importa es la percepción, porque yo qué edad tengo en relación a mi actividad y a mi vida con mi móvil, con mi teléfono celular, con Instagram, con WhatsApp, con las redes de encuentros como Tinder, etcétera. ¿Qué edad tengo? La edad que autopercibo tener. ¿Y cómo manifiesto esa edad? Como me dé la gana, porque tengo decenas de filtros para parecer más viejo, más joven, más gordo, más flaco, más... No, y además que una de las cosas, el otro día me quedé pensando en Housenet, cuando estábamos hablando sobre los chamanes y todo, la experiencia que cuando lo contamos, dice, bueno, ¿verdad? Creer o reventar, ¿no? Esa famosa frase. Que en realidad el creer o reventar viene del lado de todavía estar en búsqueda de esta verdad sobre nosotros mismos. Y que en realidad todo este tipo de alternativas que empiezan a aparecer en este mundo actual, lo que vienen a traer es esta de decir, no importa si es verdad o no,
si estás conectado con tu abuelo, si abriste las cartas ancestrales y tenías otra vida como monja en otra época de tu vida. Lo que importa es cómo resuena eso en uno, ¿no? Y lo que se hace de ahí para adelante. No como información que necesitamos seguir desarrollando en sí misma, sino que a partir de eso, hacia dónde nos desplazó, y en ese desplazamiento, un nuevo estadio de nosotros. Porque también es aceptar que somos seres híbridos, que a lo largo de toda la historia de nuestra vida vamos a estar cambiando. Porque el gran tema de que no puede llegar a la verdad o de autoconocernos es que ya sabemos o hemos aceptado o tenemos que aceptar que siempre estamos en estado de transformación. Nunca vamos a llegar, no hay una verdad de nosotros mismos acabada, nunca vamos a llegar a un nosotros desarrollado en plenitud, que esa plenitud jamás se va a dar en vida, sino que es una búsqueda constante, un movimiento constante, y por ende aparece este espacio híbrido que nos traen estos personajes, como por ejemplo el cyborg, pero también que aparecen en estas alternativas como el chamanismo y otras cuestiones que quizás están más conectados a una cuestión más de búsqueda de la naturaleza, ¿no? Que también tiene que ver mucho con estos tiempos, pero que si los vemos en cuando aparecieron, o la historia del chamanismo, la historia de las brujas, o la historia de las holísticas, podemos ir viendo que siempre han aparecido como una transversalidad al discurso dominante. Y que en ese sentido es lo que estamos necesitando hoy, o lo que podemos desarrollar como transartistas. Frente a esto, tenemos que traer un concepto que es el concepto binario antítesis de la paz, que es la guerra, que eso también estuvimos hablando mucho, de que constantemente la humanidad está en estado de guerra y no necesariamente entendiendo la guerra como algo, una situación militarizada, sino como que tiene como una constante precarización de la vida humana, ¿no? Eso es el estado de guerra. Y ese estado de guerra, al precarizarnos, nos genera distinto tipo de violencias que nos hacen estar constantemente en resistencia o constantemente en estado violento, ¿no? Ante cualquier cosa nos despierta una violencia intrínseca. Poder trabajar sobre esa violencia intrínseca es lo que nos lleva a generar estados de paz o estados de bienestar. Este trabajo de uno mismo para ser agente de paz es un trabajo bastante complejo, pero posible, y que es lo que nos permite a los cyborgs poder imaginar, abstraerse, trascender y generar esta realidad objetiva, por decirlo, realidad distanciada, para poder mirar las cosas y desde ahí encontrarles soluciones posibles. Entonces, ser agentes de paz implica, primero que nada, ver qué cosas implantadas de la guerra tenemos y reproducimos, replicamos, somos funcionales a ello todos los días, todo el tiempo. A partir de ello es de la única manera en que vamos a poder deconstruir esto, percibirlo de otra forma, ¿no? Como vos decías, tratar, ¿no?, de movernos un poquito de esa percepción, tratar de desfasarnos un poquito de esa percepción, como es la palabra que utilizaste, que siempre usamos, que ahora se me fue. ¿Desplazar? ¿No? Desplazarnos un poquito, ¿no?, de la percepción esta que tenemos inconscientemente naturalizada, normalizada, acerca del estado de guerra en el que vivimos y de cómo reaccionamos ante ello, ¿no? Una vez que logremos hacer ese desplazamiento, apenas no pedimos, por eso es que decimos, no nos debemos pedir grandes heroicidades, no tenemos que hacer grandes desplazamientos, mínimos.
Pero cuando hagamos un desplazamiento mínimo, vamos a poder ver con otra mirada, vamos a tener la posibilidad de ver con otros ojos y generar una abstracción de eso muy diferente a la que tenemos, ¿no? Porque ¿qué es la guerra? Si además de, por supuesto, en sus prácticas, ¿no? Concretas, digamos, pero ¿qué es la guerra sino una enorme abstracción en este sentido que la estamos nombrando? Entonces, esa abstracción, cuando podamos percibir esta situación, ¿no? De una manera desplazada a penitas, va a ser otra, vamos a poder hacer otra abstracción de la guerra y vamos a poder reimaginar, vamos a poder interpretar y vamos a poder narrar, dar a los demás, contarles a los demás una versión de las cosas diferente que va a modificar muchísimas cosas para bien. Si buscamos esto, además, en torno a ser agentes de paz, es extremadamente multiplicador, porque ahí otra vez vuelve a ser algo que refiere a una forma que por lo general las personas sienten como una muy fuerte inspiración. Insisto, no busquemos ser inspiración, pero tampoco dejemos de saber que cuando hacemos ciertas cosas, hacemos ciertos movimientos, eso moviliza a la gente y la moviliza para bien, ¿no? Que dentro del arte se maneja muy individualmente, muy solos en realidad, más que individualmente, ¿no? Porque, bueno, no se sienten dentro de la comunidad de artistas profesionales, ni tampoco dentro de las comunidades de artistas amateurs. Entonces siempre están como bastante solos, solas, soles, ¿no? Entonces, en esa sensibilidad lo que descubrimos es que hay una posibilidad de relacionarnos y que tiene que ver con la afinidad, ¿no? Y que la afinidad es algo muy complejo, que muchas veces lo tomamos de una manera muy superficial, ¿no? Porque, bueno, es una palabra bastante coloquial que usamos de muchas formas y que nos sirve, ¿no? Para expresarnos en torno a utilizarla como sinónimo de muchas maneras, ¿no? Pero que afinidad está muy relacionado con una sensibilidad, ¿no? Que afinidad está relacionado con una especie de empatía, que afinidad está relacionado también con una especie de misión humanitaria, ¿no? O sea, afinidad está relacionado también con relacionarse con personas a las que podemos ayudar, a las que necesitamos ayudar, a las que nos es de alguna manera presente la misión de ayudarles, ¿no? Que es una comunidad de afinidad en diferencia a una comunidad más colectiva o institucionalizada, ¿no? Las comunidades como más institucionalizadas, por lo general, parten de una ideología o una causa, a diferencia de las comunidades de afinidades que son por una misión. Son dos palabras que yo empezaría como a trabajar y a diferenciar, ¿no? Una causa o una cuestión ideológica, por lo general es una cuestión racional, por lo general tiene que ver con, acompaña bastante los sistemas políticos o económicos que están siendo vigentes y que desde ahí un grupo de personas se juntan para luchar o para modificar alguna de estas situaciones o estas causas, ¿no? En cambio, la palabra misión tiene que ver más con una concepción intrínseca que es muy difícil de definir, muy difícil de visualizar y que por lo general uno se identifica con el otro, no a través de la palabra, sino que a través de esta noción de la afinidad. Es una percepción que tengo del otro, que tengo algunas cosas comunes, no sé bien qué, pero hay algo que me mueve a estar con el otro y que por afinidad y empatía y por convicción y por creencia, es como puesto como una gran fe, que no lo sabemos definir qué, ¿no? ¿Dónde está puesta esa creencia? Pero entendemos que hay algo importante que puede suceder junto con el otro. Frente a esto, me junto
y aparece algo muy importante. Me junto sin saber mucho por qué o para qué, pero sí sé que poniéndole energía y tiempo, de manera muy creativa, va a ir surgiendo aquello que nos hace bien en ese grupo y aquello que queremos hacer como función social o misión humanitaria. Eso por un lado empezaría como a tratar de escribir bien. Por el otro lado, las comunidades ya más institucionalizadas o colectivas, por cómo pueden definirse rápidamente, desde el momento uno ya están institucionalizadas. Se tomen o no de algunos parámetros institucionales que ya existan, ¿no? Pero como ya tienen mucha definición, es muy fácil que la gente pueda decir, ¿formo parte o no formo parte? Me enrolo y uso esta palabra, ¿me enrolo en esta causa o no me enrolo? En cambio, las comunidades de afinidad difícilmente puedan institucionalizarse, por esto que decimos, son muy cambiantes, difíciles de identificar, difíciles de definir, difíciles de presentar, y en el tiempo también son difíciles de institucionalizar o formalizar, porque no existen sistemas que los puedan regular, ¿no? Son muy difíciles de regular y por lo general, con el tiempo, muy probablemente orgánicamente se desarmen. Se desarman, se expandan, tienen como una manera de moverse que difícilmente puedan enfrascarse, ¿no? Se van moviendo, a veces son más chiquititas, a veces más grandes, y van mutando dependiendo muchísimo de la energía creativa que existe en esa comunidad. Las comunidades más institucionalizadas, por lo general, terminan cuando la causa está resuelta, cuando ya cumplen su objetivo. Las comunidades de afinidad no tienen objetivos claros, ni precisos, ni puestos, ¿no? La sensación, y lo pongo con el cuerpo, la sensación corpórea de esa comunidad no está puesta lejos, no está puesta en el futuro, está puesta en la motivación presente, es algo que nos vibra hoy. En las comunidades más institucionalizadas, por decirlo, o las colectividades, la motivación está puesta en ese objetivo lejano, ¿no? Que por lo general se puede medir por resultados, se puede medir por avances, tiene un montón de formas de medirse, que acá yo agregaría otro tema, muy distinto a las comunidades de afinidad. Las comunidades de afinidad no tienen formas de medirse, y si se miden, tienen que crear esa forma de medirse a partir de lo que van siendo entre ellos, ¿no? Como energía creativa, entonces, el tiempo. Y no hay tiempo, si no tenemos un objetivo en plazos, por ejemplo. ¿Qué es el tiempo para una comunidad de afinidad? Y va a depender muchísimo de lo que se vaya dialogando como tal. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la productividad? ¿Qué es ser una comunidad de afinidad productiva? Son preguntas que quizás hasta ridículas para preguntarles a este tipo de comunidad. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a tener que preguntarnos en una comunidad de afinidad? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué es lo que necesitamos y sentimos como presente? ¿Cuáles son nuestras intuiciones, afinidades? ¿Cómo hacer para expandir estas intuiciones y afinidades? Bueno, y todo esto nos va a ir como dando una manera muy particular de entendernos como afinidad. ¿Y de dónde podemos aprender todo esto? Y bueno, de todas estas comunidades que se han gestado como comunidades de afinidad y que hemos visto, por ejemplo, y quizás estaría interesante partir de ahí, Fabio, no sé cómo lo ves, Donna Haraway, ¿no? Su primera comunidad núcleo, y cómo eso puede pensarse un poco más expansivamente. A esto, además, lo entendemos como una manera también de hacer vuelo migratorio, ¿no? O sea, también lo entendemos como una forma
de generarnos por afinidad un disfrute, un gusto, un placer, un aprender de los tiempos del otro. Una forma de diversidad, ¿no? Entonces, en esta forma de diversidad es que queremos que se dé el Hacker Bienal. Por eso es que arrancamos hablando de esto y me parece que está muy bueno, ¿no?, que podamos empezar con esta situación de la comunidad de afinidad, ¿no?, que no es una comunidad organizada en otro sentido, sino que tiene esta situación, ¿no? Y que la palabra comunidad aquí está puesta con toda la intención de dar pie a la afinidad, pero con un fuerte protagónico para hacer lo primero que seguramente tendremos que deconstruir, ¿no? Pasa es que todavía a la noción de unidad o de lo común, primero la noción de unidad la tenemos muy puesta como en una sola sustancia. Y a veces una unidad son múltiples y diversas sustancias. Y siempre lo pensamos de una forma muy estática, ¿no? Lo pensamos quieto, algo que se puede mirar y entender quieto o estático. Y la verdad es que la unidad también puede ser un componente dinámico, puede ser ahí por eso nos vinculamos más también con la noción del universo, puede ser multiplanos, multitiempos, donde todo eso se va deconstruyendo. Y por eso también este ejercicio de hackear todas estas nociones conocidas que tenemos. Cuando propusimos que se denomine Hacker Bienal, justamente necesitamos esta palabra hacker, porque lo que tenemos que hacer es deconstruir, en este caso el bienalismo, pero todas las palabras que necesitamos o que entendemos. ¿Qué es comunidad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es que alguien se comprometa o no se comprometa? Y creo que, bueno, que hay un montón de cuestiones que se nos van a estar atravesando y que nosotros, si hay algo que hemos aprendido y que me parece que es lo que donde tenemos que hacer mucho eje, es la necesidad constante de transversalizar las nociones que tenemos y los prejuicios que tenemos. Y este ejercicio de transversalizar, que para nosotros es nuestro ejercicio de cómo hackear, ¿qué significa? Salir de las comparaciones binarias, salir de las comparaciones morales, qué es mejor, qué es peor, salir de todas estas cuestiones que por ahí nos llevan a pensar, qué sé yo, que el otro, por ejemplo, no se está responsabilizando, por qué no aparece siempre, qué es lo que está haciendo, y todas estas preguntas que no nos permiten mirar y ampliar primero nuestras propias nociones y por el otro lado diversificar, ¿no? Permitir la diversidad. Que para permitir la diversidad, que es nuestro gran eje, necesitamos empezar a entender que hay nociones como el tiempo, cuantas personas seamos parte de esta comunidad, ¿no? Refuerzo esta noción de buscar lo común como acción, ¿no? Porque estamos seteados para no buscar lo común, estamos seteados para generalmente vernos en diferencia. Nos cuesta, no sé si es algo que ha sido toda la vida, pero sobre todo creo que es algo de este tiempo, ¿no? Que es más fácil pensarnos en tesis y antítesis que realmente tratar de encontrar esa fibra esencial que nos une a todos los humanos y que nos une también a esta noción más de la multiespecie o esta noción universal. Creo que esa acción de buscar lo común es el primer paso para poder hackear. Y que por eso siempre nosotros decimos que los hackeos empiezan por uno mismo. Y pensaba, ¿qué sería lo común en una comunidad transartista? Esto es la gran pregunta que nos vamos a estar haciendo en este Hacker Bienal.
y que es lo que vamos a tratar de descubrir en cada encuentro. Y que me gustaría como trabajar también esta imagen que estamos usando para este momento en la bomba de miel, que tiene que ver con lo migratorio, los vuelos migratorios de los pájaros, ¿no? Que quería como pensar un poco desde ahí, o abstraerlo todo desde ahí, que es lo común en un vuelo migratorio, porque creo que desde ahí podemos como transversalizar y tratar de entender cómo sería esto de encontrar lo común y que desde ahí nos permita pensar las transformaciones y generar una plástica social compartida. Y bueno, y pensaba en estos vuelos migratorios, pensaba en los pájaros. Lo común es una necesidad de supervivencia de ir hacia un lugar, en el caso de los pájaros, hacia climas más cálidos. ¿Cómo entienden ese momento en que tienen que empezar a migrar? No es algo desde lo racional, sino que van empezando a percibir que se viene el invierno. Empiezan a percibir que hay cuestiones que ya no están funcionando o que no van a poder resistir mucho más, y empiezan a preparar las condiciones necesarias para empezar ese vuelo. Y es un vuelo en el cual los roles, las funciones van cambiando, porque al principio van siendo uno los que van al principio y siendo la energía para los que van más atrás, y van descansando, porque hacen estos vuelos 24/7 que necesitan sí o sí ir armando una manera de compañía para que todos puedan llegar hacia el otro punto, hacia estos climas cálidos, y sortear tormentas, encontrar comida, sortear, no sé, pienso en las nubes o en distintos factores atmosféricos que pueden atravesar en el camino. Y que todo esto es generando una plástica social, ¿no? Un tipo de vuelo, que es un vuelo que no está coordinado ni que está comandado, sino que es un vuelo que a partir de lo que se va percibiendo y necesitando en el momento se va transformando y maleando. Y por eso ahí que nos gusta mucho a nosotros traer esta noción de la plástica social, ¿no? Porque es como entender que todos somos capaces de ser sensores y percibir lo que estamos necesitando. Lo que pasa es que por ahí nos cuesta mucho actuar con esas intuiciones o responder a esas intuiciones, porque por lo general lo tratamos de pasar a un estado de raciocinio y desde ahí actuar, y quizás ahí es donde nos perdemos la posibilidad de ir encontrando esas transversalidades que nos van vinculando y van maleando esta manera de ser común, o esta manera de transitar un estadio común, una migración común. Creo que está interesante ahí esto de la percepción del estado común de que vos hablas, ¿no? Que es tan maravilloso respecto a los pájaros migrantes, y que tiene que ver con esta percepción de que algo se viene, ¿no? Que racionalmente no comprenden, como nosotros, los humanos, tienen otros tipos de maneras, ¿no? De conectarse con los cambios de la naturaleza, y van percibiendo que se viene el invierno, por ejemplo, y que se les acaba la comida, ¿no? Que se acaban los nutrientes, que se acaban las posibilidades incluso de estar en el medio en el que estén sin peligro, ¿no? Porque, bueno, vienen los fríos muy intensos, vienen las nevadas, vienen las heladas, vienen, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pasa igual con otros pájaros que también migran del calor al frío, porque también tenemos otros, ¿no? Que no necesariamente todos migran del calor al calor, digamos, ¿no? Otros migran del frío al frío.
Pero más allá de eso, de que en todo caso es una cuestión de definición circunstancial del tipo de pájaro, ¿no? Migrante, el punto es que ellos van percibiendo que están en un momento, supongamos en el otoño, y que de repente está llegando el invierno, ¿no? Que empieza a haber señales de eso. ¿Cuáles son las señales? Bueno, que los árboles empiezan a perder las hojas, que empieza el sol a estar más débil, que hay menos días, menos horas de luz, bueno, muchas cosas que se dicen, ¿no? Que los pájaros empiezan a percibir y que entonces naturalmente empiezan a armar la migración, ¿no? Me parece que es muy interesante esto de la percepción de que se viene un problema, ¿no? De que hay una percepción no racional en términos de poder, bueno, racionalizarla, valga la redundancia, ¿no? De poder mentalizarla, ¿no? No es mental, ¿no? El pájaro no mentaliza que se viene el invierno, ¿no? Simplemente lo percibe con todo su ser, ¿no? Y percibe que va a tener que moverse, porque en esa situación donde está es muy probable que corra riesgo su vida, pero que ese movimiento, como bien decís vos, es un movimiento de destinos, es un movimiento hacia otro lugar, ¿no? Generalmente cruzar el trópico, digamos, para poder cruzar de un lugar donde va a ser invierno, irse a un lugar donde va a empezar el verano, ¿no? Y en eso sabe también, ¿no? Una sabiduría por esa percepción, percibe que no puede hacerlo solo, que solo 24/7, ¿no? Volando 24/7 durante algunos pájaros vuelan meses, ¿no? O sea, empiezan a la mitad su vuelo migratorio empieza a la mitad del otoño, por ejemplo, ¿no? Entonces, y vuelan un mes o un mes y medio. Entonces, en ese sentido, esto saben que no pueden hacerlo solo, ¿no? Se perciben, no saben, no. Saber no saben nada, perciben, ¿no? Saber, en todo caso, saben como pájaros, una sabiduría de pájaro, ¿no? Pero en nuestros términos, para como humanos, ¿no? Humanes, perciben esto y dicen, bueno, solo no voy a ir. Sé que se viene un momento en que me tengo que mover de aquí porque si no voy a morir, no voy a sobrevivir. Pero me tengo que mover muy lejos y eso de moverme lejos no lo puedo hacer solo, porque solo tampoco sobreviviría él en el viaje. Ese viaje solo no lo puedo hacer porque no voy a sobrevivir. Entonces, ahí viene esto de la bandada, ¿no? De cómo se va esta banda de pájaros, ¿no? Moviendo, como bien decías vos, ordenándose en sus capacidades, sus posibilidades, sus, diría yo que predisposiciones, ¿no? Sus disposiciones en todo sentido, o sea, de qué están posibilitados en cada momento, ¿no? Bueno, cuando un pájaro está cansado, tendrá que descansar y cuando está descansado tendrá que tomar la parte de la bandada, ¿no? De esta bandada de pájaros, tendrá que tomar la parte en la que van los descansados, ¿no? Todo esto se da con una naturaleza tal que es de pura percepción, ¿no? O sea, cómo saben quiénes están cansados y quiénes no, quiénes tienen que ir un poco más atrás o quiénes tienen que ir siendo casi como empujados, si se quiere, ¿no? O quienes pueden descansar de alguna manera. Hay casos de pájaros que se sube un pájaro arriba de otro pájaro, ¿no? Entonces, el pájaro lo lleva porque está agotado, ¿no? Y lo lleva, son apenas minutos, lo que he podido, hasta donde he podido averiguar, son apenas minutos, ¿no? O sea, el pájaro se sube encima de otro pájaro, lo lleva unos minutos y eso lo descansa y siguen, ¿no? O sea, son como cosas, a veces, a veces lo hemos visto, no sé si les ha pasado, porque a veces uno ve un pájaro que está encima de otro pájaro, ¿no? O que parece algo como eso. Bueno, tiene que ver con estos modos del descanso, ¿no? De poder continuar.
todo esto, ¿por qué lo traemos en ese sentido? Porque, bueno, tiene que ver con esta forma plástica de trabajar una comunidad de afinidades, porque estos pájaros no están comprometidos institucionalmente con esa bandada. Cuando llegan al lugar donde llegan, cada uno hace la suya. No es que otra vez que se quedan todos juntos o algo por el estilo. Claramente hay muchos tipos, ¿no?, de pájaros, y hay muchos tipos de bandadas de pájaros, y hay muchos tipos de organizaciones de todo esto. Pero, en general, están en un lugar que de ahí parten, digamos, se van encontrando, y luego cuando llegan ese primer mes y medio de calor, están en los primeros 3 meses, serían 4 meses y medio, supongamos los 3 meses de verano, más el mes y medio de otoño, ¿no?, hasta que empieza de nuevo a organizarse la bandada para irse, ¿no?, para moverse, para migrar. Ese primer tiempo, por lo general, cada quien hace lo suyo, ¿no? O sea, cada pájaro está en la suya, hace lo que tiene que hacer. Y luego viene esto, ¿no?, el instinto. Esto del instinto, que tiene que ver también con el destino, ¿no? Dos palabras que también tienen mucho significado en términos religiosos, y que tienen mucho significado en términos también de fe, ¿no?, que no es necesariamente lo religioso. Esto del instinto y del destino, ¿no? O sea, que hay algo que el universo nos muestra y nos da señales de que está cambiando. Y cuando eso empieza a darnos señales de que está cambiando, tenemos una forma de naturalmente ser parte de ese mismo cambio, adaptándonos, moviéndonos para sobrevivir, ¿no? Esto es lo que estamos planeando sucede en el Hacker Bienal, ni más ni menos, ¿no? O sea, esto es esto que ayer hablábamos de la comunidad de afinidades. Sí, pensaba en esta noción del agujero de gusano, que bueno, es como es como una consistencia espacial, temporal, porque va rompiendo las barreras del espacio, pero también va rompiendo las barreras del tiempo, y que nos lleva a otro universo que cuando uno entra en ese agujero de gusano no sabe hacia dónde está yendo. Eso es lo que me parecía más interesante el concepto, porque decía, es un viaje en el tiempo que te puede llevar vaya a saber qué tiempo uno va a empezar a habitar, o qué universo, o incluso esta noción de, bueno, terminas en un agujero negro. Y pensaba que esto, un poco la sensación del viaje que estamos empezando con Hacker Bienal. No sabemos hacia dónde vamos a llegar, ni tampoco interesa mucho, ¿no? Porque por eso también está este juego, este doble juego que siempre hacemos, de ponerle nombre a las cosas, pero que en el fondo estamos tratando de romper con ese nombre, o hackear el mismo nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pareciera ser que el objetivo es un bienalismo, es una bienal, pero no tenemos ni idea qué va a significar esa bienal, o ese espacio, o ese lugar al que vamos a llegar, ¿no? Esa es un poco también la invitación a los que están participando, que bueno, no hay una necesidad, un resultado, ni una medida, ni un tiempo determinado, ni un espacio determinado. Vamos a estar jugando con el tiempo y el espacio, vamos a estar jugando con nuestros prejuicios, y vamos a estar todo el tiempo tratando de cambiar los filtros con los que miramos todo esto que estamos hablando. Entonces, la invitación es un espacio a la creatividad, un espacio a las posibilidades de imaginar y de abstraer y de generar nuevas percepciones que nos lleven a nuevas imaginaciones, a nuevas percepciones sobre lo que podría llegar a ser un sistema del arte ampliado, diverso, y que nos incluya. Estaba
Ahí estaba tomando apunte y mientras tanto pensaba y te escuchaba, ¿no? Que este Hacker Bienal empieza así, ¿no? Y empieza ya muy claro. O sea, evidentemente hoy nos ha quedado muy claro de cómo viene esta propuesta, ¿no? A arrancar mañana y que tiene que ver con esta situación, ¿no? De que entre todos tenemos que intentar hacer ese pequeño desfasaje sobre la percepción de la realidad y que a partir de ahí nos vamos a ir generando los hackeos necesarios para poder reflexionar, ¿no? Decíamos ayer que hackear lo tomamos siempre como un momento transversal en el que ciertos sistemas automatizados por alguna razón, porque han sido hackeados, se detienen por una fracción de momentos, ¿no? En los que las cosas que están automatizadas de repente toman conciencia otra vez, ¿no? Nosotros como seres humanos, cuando somos hackeados, en nuestro automatismo tomamos de repente conciencia otra vez y pensamos lo que estamos viviendo, haciendo y experienciando cuando estamos en automático, ¿no? Me gusta esta noción de artistas bienalizados y también pensaba que tenemos que hablar de algo que es medio incómodo, pero que tiene que ver con las pretensiones que tenemos como artistas. Porque creo que ahí es donde surge el concepto de artistas bienalizados, ¿no? Que un poco es descubrir qué es lo que nos pone en tensión preestablecidos antes de participar, antes de iniciar cualquier acción, que por lo general es algo inconsciente, es algo que lo tenemos un poco automatizado, y bueno, que es desde donde nos impulsamos, y lo peor de todo es de donde regimos todo. Es de donde vamos a mirar todo y es de donde vamos a estar haciendo juicios sobre todo, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es nuestra pretensión sobre este espacio? ¿Y cuál es una pretensión de bienalismo? ¿Qué significa una pretensión de bienalismo? Pensaba un poco me gusta esto de pensar el bienalismo como una medida del tiempo, ¿no? Una medida de lo posible también dentro del mundo del arte. ¿Qué significa esa medida del tiempo? ¿Es la que queremos habitar? Y en base a eso, si no es lo que queremos habitar, ¿cómo lo vamos a hackear? ¿Dónde vamos a estar mirándolo? ¿Cómo lo vamos a estar hackeando? ¿Vamos a estar creando lo mismo en antítesis? ¿O vamos a generar una transversalidad posible? Bueno, todas estas son las preguntas que vamos a estar atravesando en este Hacker Bienal, pero que creo que la clave empieza por entender cuáles son nuestras pretensiones. Y nuestra invitación, por lo general, es tratemos de evitar las pretensiones, porque la pretensión está sujeta o está articulada a un futuro planificado, un futuro donde nosotros mismos estamos estableciendo las reglas hacia dónde vamos a ir. Y la invitación es justamente a participar de un agujero de gusano, es a tirarnos a un tobogán que depende de la energía que se genere entre todos, va a ser el universo a donde lleguemos. Y no sabemos bien qué significa, ni qué implica, ni cómo va a ser, ¿no? Simplemente sabemos que vamos a tirarnos por este agujero, que va a ser como un vuelo migratorio que nos va a llevar, donde nos vamos a ir nutriendo de cosas que nos va a hacer bien, que nos pueden hacer bien, y que depende esa energía cuántica que se genere, es hacia dónde vamos a salir disparados, hacia dónde nos vamos a desplazar, y va a ser nuestra transversalidad posible, nuestro hackeo posible. Porque muchas veces nos creemos transversales, por ejemplo, al binario arte profesional, arte amateur, pero estamos en un gris que es un intermedio entre esos dos polos, y que ese gris, por lo general, es un gris muy mediocre, ¿no? Mediocre no lo digo con ninguna mala
intención, sino lo digo con que no está ni para arriba ni para abajo, está en un medio que no genera nada, digamos, no está como en un neutro, es tal vez el estado de mayor automatismo y de mayor situación sintética posible, ¿no? Sí, es el estado donde creemos que estamos habitando otro universo, pero en realidad nunca saltamos ese agujero de gusano. Nunca hicimos el gran cambio de transformación. Y acá viene la invitación, porque pensaba, dentro de la bomba de miel tenemos distintos espacios, ¿no? Y el espacio donde nosotros usamos esto de salir de la automatización son nuestros hosts de net. Son espacios abiertos donde le invitamos a que a través de de distintas dimensiones, vamos tratando de pensar cuán automatizados estamos dentro de esa dimensión y hacia dónde podríamos llegar ahí. El Hackett Bienal nos va a servir para generar una praxis para los transartistas. ¿Qué significa esto? No va a ser más solamente quedarnos en el despertar, sino que, bueno, saltemos el trampolín e inventemos, e imaginemos, y hagamos esa praxis del universo para los transartistas.